Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Seguimos entonces, vamos a resolver el ejercicio número 7 en el tema de triángulos y en el curso de geometría. Dice, en un triángulo ABC recto en B se ubica el punto D en AC, tal que AD igual 3, DC igual 2. Medida del ángulo A es igual a 2 veces la medida del ángulo DBC. Calcular BC. Muy bien, entonces vamos a darle pues solución a este ejercicio. Solución. Bien, lo primero que vamos a hacer es dibujar pues, ¿no? Nuestro triangulito rectángulo. ¿Sí? Vamos a decir que por aquí está nuestro triangulito rectángulo. Listo. Ahí está. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Recto en B, ¿verdad? Vamos a llamar entonces nuestro triángulo A, B, C, ¿cierto? Entonces en el vértice B, ahí vamos a trazar el angulito recto. Ahí está. Muy bien. Ahora dice sobre el lado AC, ¿cierto? Se ubica el punto D, tal que AD es igual a 3 y DC igual a 2. Vamos a decir que acá está el punto D, ¿sí? Ahí está nuestro punto D, acá. Ahí está, el punto D. Bien, entonces vamos a decir que AD, fíjense aquí, AD mide 3 y DC mide 2. Ahí está. Luego nos dicen que la medida del ángulo A, bien, ahí está el ángulo en el vértice A, este angulito, ¿sí? Es el doble de la medida del ángulo DBC. Vamos a trazar DBC. DBC, ¿cierto? Entonces, la medida del ángulo A, decíamos, es el doble de la medida del ángulo DBC. Si este ángulo DBC le ponemos, por ejemplo, alfa, ¿no es cierto que entonces este angulito en el vértice A será 2 veces alfa? Claro, porque es el doble, ¿verdad? Por dato. ¿Listo? Además, fíjense, a este ángulo le podemos llamar beta, de tal manera que alfa más beta deben sumar ¿cuánto? 90 grados, pues, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar la bisectriz desde el vértice A, ¿sí? Una bisectriz, ¿listo? Una bisectriz desde el vértice A hacia el lado BC. ¿Listo? Nosotros sabemos pues que una bisectriz va a dividir a ese ángulo, ¿cierto? La bisectriz trazada desde un ángulo lo divide en dos ángulos congruentes. Es decir, si el ángulo en el vértice A es 2 veces alfa, entonces este angulito será alfa y este angulito también será alfa, ¿cierto? Y vamos a llamar a este punto el punto P. Muy bien. Listo. Entonces, fíjense, no es cierto que ahora, fíjense en el triángulo ABP. Es un triángulo recto en B, ¿cierto? Entonces el triángulo ABP también es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde uno de sus ángulos rectos es alfa, ¿cierto? Entonces este angulito deberá ser beta, pues, ¿no? Porque hemos dicho que alfa más beta deben sumar 90 grados, pues, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien. Luego vamos a llamar a este punto el punto Q, ¿sí? Aquí está el punto Q. Fíjense, tenemos pues en el triángulo BQP, ¿cierto? En el triángulo BQP tenemos la medida de dos de sus ángulos internos, que son alfa y beta, y que sabemos que suman 90 grados. Por lo tanto, aquí en este vértice, pues, deben sumar los otros 90, ¿verdad? Entonces, el ángulo en el vértice Q es 90 grados, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el triángulo BQP es rectángulo, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo. El triángulo BQP. ¿Listo? Por lo tanto, pues aquí,
¿cierto? Como son opuestos por el vértice, aquí también será un ángulo recto, pues, ¿no? También será un ángulo recto. Por lo tanto, este ángulo, fíjense, el triángulo AQD también es rectángulo, también es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y en ese triángulo AQD tenemos uno de sus ángulos internos que es alfa, por lo tanto este ángulo debe ser beta, pues, ¿no? Este ángulo debe ser beta, ¿cierto? Muy bien, observen el triángulo, ¿cierto? Estos son rectángulos, estos triángulos son rectángulos. Observemos el triángulo ABD. El triángulo rectángulo ABD tiene dos de sus ángulos congruentes, beta, ¿verdad? Beta, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces se trataría de un triángulo isósceles. Claro, ¿cierto? Porque ángulos iguales, fíjense, este ángulo es beta, en el vértice B estamos observando el triángulo ABD, ¿cierto? Este ángulo es beta y este ángulo también es beta, por lo tanto, se trataría de un triángulo isósceles, entonces AD debe ser congruente a AB, ¿cierto? Si AD mide 3, entonces AB también debe medir 3, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien, entonces fíjense, vamos a aplicar Pitágoras. Pues no, ahora Pitágoras vamos a aplicar en el triángulo ABC, pues no. Vamos a aplicar Pitágoras en el triángulo rectángulo ABC. Muy bien, entonces aplicando Pitágoras, sería AB al cuadrado más BC al cuadrado debe ser igual a AC al cuadrado, ¿verdad? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa sería AC en ese triángulo rectángulo ABC. Bien, AB lo tenemos, es 3, eso al cuadrado, más BC, es lo que nos piden, ¿verdad? Al cuadrado será igual a AC, que vale 5, eso al cuadrado. Bien, entonces de aquí vamos a resolver BC cuadrado será igual a 25. Aquí 3 al cuadrado es 9, que pasa restando, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos? Tendríamos lo siguiente. BC cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? BC cuadrado va a ser igual a 16. Entonces, ¿cuánto vale BC? BC tendrá que valer 4, pues, ¿no? Sacamos raíz cuadrada de ambos miembros, ¿cierto? Raíz cuadrada de BC cuadrados, nos queda BC, y raíz cuadrada de 16 es 4. Bien, entonces la respuesta sería, pues, respuesta, BC es igual a 4. La medida del segmento BC es igual a 4. Ahí tienen, señores.